La cámara del Consejo Galáctico estaba extrañamente silenciosa mientras la pantalla holográfica parpadeaba y se encendía en el centro de la enorme sala. Los representantes de cientos de especies alienígenas, cada una más avanzada que la anterior, observaban las imágenes granuladas con creciente inquietud. Era una transmisión en vivo desde la línea de frente, un lugar que ya habían dado por perdido. Los Selbratt habían llegado. Eran una raza temida en todo el universo conocido, una especie bélica que consumía civilizaciones enteras, dejando nada más que cenizas en su estela. El Consejo Galáctico ya los había enfrentado antes, pero nunca había ganado. Lo mejor que podían hacer era retrasar lo inevitable, sacrificando planetas con la esperanza de ganar algo de tiempo. Pero ahora, la Tierra estaba en su camino. Un pequeño y aparentemente insignificante mundo en los límites de la galaxia. No tenía un imperio interestelar, ni flotas de naves de guerra patrullando el vacío. En todos los aspectos, era un mundo primitivo. Los humanos aún luchaban entre sí, todavía dependían de estructuras políticas frágiles. Su tecnología estaba siglos atrás, incluso en comparación con las especies más débiles del Consejo. Sin embargo, algo estaba mal. Las imágenes mostraban las naves de guerra Selbratt descendiendo a través de la atmósfera terrestre, con sus cascos espinosos brillando en rojo mientras se preparaban para el bombardeo planetario. Y entonces se detuvieron. No hubo explosiones, ni destrucción, ni gritos de terror. En su lugar, las naves Selbratt permanecían suspendidas, inmóviles, el silencio envolvía el campo de batalla, interrumpido solo por las transmisiones llenas de estática de los invasores confundidos. Su avance se había detenido en cuestión de momentos, como si alguna fuerza invisible hubiera tomado el control de sus máquinas de guerra y las hubiera mantenido en un agarre inquebrantable. El Consejo observaba mientras comenzaba la respuesta de la Tierra. Las aeronaves humanas, antiguas según los estándares galácticos, surcaron el cielo en formaciones ajustadas, sus misiles disparándose hacia la flota Selbratt inmovilizada. El impacto fue devastador. Las explosiones destrozaron las naves alienígenas, enviando escombros cayendo sobre las ciudades abajo. Los humanos no solo contraatacaban, estaban ganando. Un murmullo se extendió por la sala. «Esto es imposible», susurró el embajador Ralbex, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Esas naves han conquistado mundos protegidos por armadas enteras, y ahora están siendo derribadas por armas basadas en proyectiles. Aparecieron más imágenes. Batallas en tierra. Guerreros Selbratt, de 2,5 metros de altura, armados con placas bioorgánicas y equipados con armas de energía capaces de derretir acero, eran abatidos en masa por los humanos. Las balas primitivas desgarraban sus cuerpos. Explosivos diseñados para la guerra humana convertían las fortificaciones Selbratt en escombros. Y cuando el combate se acercaba demasiado para usar armas a distancia, los humanos los destrozaban con sus propias manos. La sala estalló en caos. Algunos miembros del Consejo susurraban que las imágenes debían estar falsificadas. Otros pedían intervención inmediata, temiendo que si los Selbratt caían aquí, la humanidad podría ascender demasiado rápido, demasiado lejos. Pero luego llegó la transmisión final. Un Selbratt herido, su rostro cubierto de sangre y su respiración entrecortada, miraba a la cámara. Detrás de él, las ruinas de su flota ardían a lo lejos. Dijo una sola frase antes de que la señal se cortara. Su voz estaba llena de algo que nadie había oído jamás en su especie. Miedo. No vengáis a la Tierra. Ya es suya. El Consejo no pudo hacer nada más que temblar. El pánico se extendió rápidamente por la cámara del Consejo Galáctico como un incendio forestal. La idea misma de que los Selbratt, la misma especie que había reducido a polvo civilizaciones enteras, hubiera sido derrotada por miedo, era impensable. Sin embargo, la prueba era innegable. Las imágenes del contraataque de la Tierra se repetían en la pantalla central. Una y otra vez, el Consejo observaba cómo los humanos destrozaban las fuerzas Selbratt. Sus armas primitivas no deberían haber sido efectivas, sus defensas eran risibles, su especie fácilmente aplastable. Pero eso no fue lo que ocurrió. La humanidad los había aniquilado. El orador del Consejo,
Un anciano Selnari de piel azul brillante y 6 ojos penetrantes, se levantó de su asiento. Su voz fue lenta, cuidadosa, pero el temor subyacente no podía ser ocultado. Debemos considerar lo que esto significa, dijo, sus mandíbulas haciendo clic. Si la Tierra es capaz de derrotar a los Elbrat, ¿qué significa eso para el resto de nosotros? La sala cayó nuevamente en silencio. Durante eones, el Consejo Galáctico había creído ser la autoridad más alta en el universo conocido. Cada especie dentro de sus filas había sido medida, sopesada y clasificada. Aquellos que eran débiles eran ignorados. Aquellos que eran fuertes eran incorporados. Aquellos que resistían eran sometidos. La humanidad nunca había sido considerada una amenaza. Eran una especie de categoría 2, apenas capaz de viajar entre las estrellas, sin flotas significativas, sin armas de energía avanzadas, y sin un gobierno planetario unificado. Una raza todavía atrapada en sus propios conflictos primitivos. Sin embargo, a pesar de todo eso, acababan de hacer algo que ninguna especie había logrado antes. Habían derrotado a los Elbrat. Un delegado reptiliano del dominio Drau chasqueó sus garras contra la mesa de piedra, su cresta de plumas erguida por la incomodidad. Quizás fue una casualidad, sugirió, aunque su voz carecía de confianza. Los Elbrat tal vez lo subestimaron. Un error de cálculo, nada más. La pantalla cambió, mostrando transmisiones interceptadas de los Elbrat. Mensajes rotos llenos de desesperación y confusión. Sus mentes, algo está mal con sus mentes. No luchan por sobrevivir. Luchan por destruir. Se ríen mientras nos matan. La sala se sumió en un silencio mortal. Una criatura bípedo y cibernéticamente mejorada dejó escapar un gruñido sintético. ¿Ríen?, dijo el señor de guerra Banti, su voz profunda. ¿Por qué estarían disfrutando de esto? Un suave tono sonó a través de la cámara. Una nueva transmisión. Los delegados se tensaron. Venía directamente del sistema solar. Los humanos nunca se habían comunicado con el Consejo antes. Apenas habían reconocido a la comunidad galáctica hasta ese momento. La imagen parpadeó y se encendió. Un humano apareció frente a ellos, vestido con un simple uniforme militar. Sus rasgos eran afilados, sus ojos fríos. Pero lo que más inquietó al Consejo no fue su apariencia. Fue la sonrisa en su rostro. No era la expresión de una especie que apenas había sobrevivido a una invasión. No era alivio. No era agotamiento. Era diversión. Están mirando, ¿verdad?, dijo el humano, su voz calma, casi casual. Los miembros del Consejo se inquietaron, incómodos. La sonrisa del humano se amplió. Querían ver de qué somos capaces. Espero que el espectáculo no les haya decepcionado. Un murmullo recorrió la sala. Ninguna especie había dirigido una palabra al Consejo con un tono tan informal, casi burlón. El humano continuó, sus ojos fijos en la pantalla como si pudiera ver a cada uno de ellos directamente. Sabemos quiénes son. Lo hemos sabido durante un tiempo. Les gusta sentarse en sus torres, jugando a ser jueces sobre la galaxia, decidiendo quién debe prosperar y quién debe morir. Su expresión se oscureció, la sonrisa desapareciendo. Pensaron que la Tierra era débil. Pensaron que éramos primitivos. Se inclinó ligeramente y la transmisión comenzó a llenarse de estática. No tienen idea de lo que somos, dijo, señalando detrás de él. La pantalla cambió a una transmisión en vivo de la Tierra. No solo los campos de batalla devastados, sino también ciudades, fábricas trabajando a plena capacidad, instalaciones de investigación con planos para armas que el Consejo ni siquiera podría comprender. Humanos, preparándose. Durante siglos nos hemos matado unos a otros. Destruimos civilizaciones enteras antes de siquiera salir de nuestro propio planeta. ¿Creen que una invasión alienígena iba a rompernos? Se rió, negando con la cabeza. Solo nos dieron una razón para unirnos. Un bajo zumbido de alarma se extendió por la sala. El humano se recostó, con los brazos cruzados. Así que esto es lo que va a pasar, dijo. La Tierra no necesita su ayuda. No necesitamos su aprobación, y seguro que no necesitamos sus reglas.
Dejó que las palabras calaran antes de dar el golpe final. Acaban de ver cómo acabamos con los Elbrat. Se inclinó un poco. Digan, ¿qué creen que haremos si alguien más se atreve a tocar la puerta? La transmisión se cortó. Por primera vez en la historia, el Consejo Galáctico supo lo que se sentía tener miedo. La cámara del Consejo Galáctico permaneció congelada en un silencio atónito mucho después de que la transmisión se cortara. Nadie se atrevió a hablar. Nadie se atrevió a moverse. El peso de lo que acababan de presenciar cayó sobre ellos como una fuerza implacable. Los Elbrat habían sido los verdugos de la galaxia, los ejecutores de la extinción. Durante eones, las civilizaciones habían temblado al oír su nombre. El Consejo había pasado siglos debatiendo formas de contenerlos, de retrasarlos, pero ninguna especie había tenido éxito en detenerlos, hasta ahora. Un mundo primitivo. No, un mundo humano, los había aplastado por completo. Y no solo lucharon, se rieron mientras lo hacían. El embajador Ralvex, aún temblando, finalmente encontró su voz. No, no podemos permitir que esto continúe, balbuceó. Si los humanos han destruido realmente a los Elbrat, eso significa que ahora son la fuerza dominante en la galaxia, y eso es inaceptable. Un bajo murmullo de acuerdo recorrió la sala. El Consejo había estado en la cima durante milenios. Dictaban las reglas. Controlaban el equilibrio de poder. La idea de que una especie fuera de su alcance pudiera ascender a tal dominio era aterradora. El embajador del dominio Drau, con sus ojos dorados entrecerrados, tocó con un dedo garra la mesa. Debemos considerar su contención, dijo. Un ataque preventivo antes de que se conviertan en una amenaza mayor. Otra especie, el insectoide Jotil, hizo sonar sus mandíbulas con inquietud. ¿Contenerlos? Chilló. ¿No oyeron lo que acaban de decir? Los humanos saben sobre nosotros. Ya se están preparando. Esperaban esta reacción. El silencio se extendió nuevamente. Esa era la verdadera pesadilla de la situación. Los humanos no solo habían derrotado a los Elbrat. Habían enviado un mensaje al resto de la galaxia. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. El orador del Consejo, el más antiguo y poderoso de todos ellos, finalmente exhaló una respiración lenta y medida. Sus 6 ojos brillaban con algo que los otros delegados tenían miedo de nombrar. No son como nosotros, murmuró. Cada especie en esta cámara surgió de la lucha, de las dificultades, pero la humanidad, ellos surgieron de la guerra. Hizo un gesto hacia la pantalla central. Nos sentamos aquí temerosos de lo que podrían llegar a ser. Pero les pregunto, ¿y si ya es demasiado tarde? ¿Y si, a pesar de todos nuestros avances, a pesar de toda nuestra inteligencia, siempre estuvimos destinados a ser su presa? Las palabras enviaron un escalofrío por la sala. Nadie había considerado esa posibilidad. Quizás no eran la especie más avanzada de la galaxia. Quizás, todo este tiempo, los humanos solo estaban esperando, acechando en la oscuridad, hasta el momento adecuado para rebelarse. Los Elbrat habían cometido un error. Los habían obligado a unirse. Los habían obligado a evolucionar. Ahora el Consejo Galáctico solo tenía 2 opciones: doblegarse o prepararse para la guerra. Y en el fondo, todas las especies en esa sala ya sabían cuál sería el resultado. Nadie había sobrevivido a una guerra contra la humanidad. Ni siquiera la humanidad misma. La cámara del Consejo descendió al caos. Por primera vez en la historia registrada, no había ningún atisbo de orden. Los representantes de docenas de civilizaciones gritaban unos sobre otros, algunos pidiendo diplomacia, otros exigiendo guerra. Algunos susurraban sobre la retirada, el aislamiento, esconderse del nuevo depredador ápice que acababa de declarar su lugar en la cadena alimenticia galáctica, pero no había donde esconderse de los humanos. El embajador del dominio Drau golpeó con una mano garra la mesa, su cresta de plumas erguida. Atacamos ahora, mientras todavía están confinados en su mundo natal. No podemos permitir que esta locura se extienda. Un miembro de la delegación Jatil, una criatura insectoide de gran tamaño, chasqueó sus mandíbulas con ansiedad. ¿Y cómo sugieres que lo hagamos? ¿Viste las imágenes?
Los Selbrat no fueron simplemente derrotados. Fueron erradicados. Sus naves de guerra fueron arrancadas del cielo. Sus ejércitos fueron destrozados. No podemos luchar contra algo que no entendemos. El representante Ralvex, aún temblando por la transmisión, siseó. Entonces los contenemos. Bloqueamos su sistema, cortamos todas las posibles vías de expansión. Si no pueden salir de su mundo, no podrán amenazarnos. ¿Y qué pasa cuando encuentren una forma de salir? Vino una voz suave, medida. La sala cayó en silencio. El orador era un Urali, una de las especies más antiguas y sabias del Consejo. Su raza nunca había hablado con agresión, nunca había participado en guerras. Sin embargo, ahora su representante se inclinó hacia adelante, sus 6 ojos luminosos llenos de algo cercano al miedo. ¿Asumen que los humanos necesitan nuestra tecnología para salir de su sistema?, preguntó el Urali, su voz calmada pero firme. ¿Pero han considerado la alternativa? Los demás delegados vacilaron. ¿Qué quiere decir?, preguntó el embajador Drau. El Urali exhaló lentamente. Los Selbrat eran mucho más avanzados que la humanidad. Sus naves de guerra estaban décadas, si no siglos, por delante de las capacidades de la Tierra. Sus mandíbulas chasquearon. Sin embargo, la humanidad los venció. No lo hicieron con superioridad de fuego. No lo hicieron con números abrumadores. Lo hicieron porque son algo que la galaxia nunca ha encontrado antes. Una fría y hundida realización se extendió por la sala. Los humanos se habían desarrollado para la guerra. Mientras que otras especies habían avanzado más allá de sus instintos primitivos, formando civilizaciones vastas y pacíficas, la humanidad nunca había dejado el campo de batalla atrás. Incluso antes de llegar a las estrellas, habían dominado la guerra en todos sus aspectos: biológica, tecnológica, psicológica. Habían librado guerras por ideales, por recursos, incluso por simples palabras. Habían convertido la violencia en una forma de arte, y ahora esa arte había sido desatada sobre la galaxia. El orador del Consejo, sus 6 ojos pesados con el peso de su futuro, finalmente habló. Solo hay un curso de acción que nos queda. Toda la sala cayó en un silencio mortal. Debemos hablar con ellos. Un murmullo de inquietud se extendió por la cámara. Diplomacia con ellos. ¿No se estaban tomando en serio? El embajador del dominio Drau escupió. Después de lo que acabamos de presenciar, después de lo que nos acaban de amenazar, ¿quieren sentarse a hablar? La mirada del orador se oscureció. ¿Y qué alternativa proponen?, preguntó. ¿Una guerra contra un enemigo que prospera en la guerra? ¿Contra una especie que no se rinde, que no se retira y que no teme a la muerte? Nadie tenía respuesta. El orador continuó, su voz solemne. Los humanos ya han ganado, lo queramos reconocer o no. Los Selbrat aprendieron esto demasiado tarde. No cometeremos el mismo error. Hubo una pausa. Luego, el orador dio la orden que cambiaría el destino de la galaxia. Envíen una delegación a la Tierra. El puesto militar terrestre no era nada grandioso. Una estructura sencilla construida con acero reforzado y concreto, situada en las afueras de lo que alguna vez fue una importante zona de invasión de los Selbrat. La tierra aún llevaba las cicatrices de la batalla. Metal retorcido, tierra quemada, los restos de máquinas de guerra alienígenas. Pero los humanos ya habían comenzado a reconstruir. Una pequeña comitiva del Consejo Galáctico se encontraba frente a la entrada. Sus naves habían sido escoltadas hasta la superficie por cazas aeroespaciales terranos, un acto que dejaba claro quién estaba realmente al mando. Un soldado humano dio un paso al frente para saludarlos. No era nada destacable según los estándares galácticos. Sin mejoras cibernéticas, sin escudos de energía, solo carne y hueso. Pero algo en su postura, en la fría mirada calculadora en sus ojos, envió un escalofrío por la delegación. Habían conocido guerreros antes, pero nunca como él. ¿Ustedes son la delegación?, dijo el soldado, mirándolos de arriba abajo. El emisario del consejo y el anciano Urali dieron un paso cauteloso hacia adelante. Hemos venido a... Sí, interrumpió el soldado con una sonrisa. Quieren hablar, negociar, averiguar cómo lidiar con nosotros.
Hizo un gesto hacia la entrada. Entren. El comandante los está esperando. La delegación del consejo dudó. El soldado soltó una carcajada, negando con la cabeza. Relájense. Si quisiéramos que estuvieran muertos, no estaríamos teniendo esta conversación. No fue una reaseguración. Fue una declaración de hechos. Los miembros del consejo tragaron su miedo y avanzaron. Por primera vez en la historia galáctica, los gobernantes de las estrellas no habían venido a dictar términos, sino a suplicar por ellos. La delegación entró al puesto terrano, el aire denso de tensión. Era un contraste total con los grandiosos salones del Consejo Galáctico. No había arquitectura dorada, ni impresionantes muestras de poder, solo paredes de acero, maquinaria zumbante y el peso presente de algo mucho más peligroso que la simple tecnología: propósito. Cada humano en la sala, ya fuera científico, ingeniero o soldado, se movía con la misma intensidad enfocada. No había charla innecesaria, no había movimientos desperdiciados. Esos no eran seres que simplemente sobrevivían en las secuelas de la guerra. Se estaban preparando para la siguiente. La delegación fue llevada a un centro de mando, donde un solo humano los esperaba. Era mayor que el soldado que los había saludado, su uniforme impecable, su expresión inescrutable. Pero sus ojos, esos ojos no mostraban miedo. El emisario Urali, con sus ojos bioluminiscentes parpadeando de inquietud, dio un paso adelante. Soy Aronai, representante del Consejo Galáctico, dijo. El humano los observó un momento antes de responder. General Elías Carter, dijo, sencillamente. Sin títulos elaborados, sin grandeza innecesaria, solo un nombre. Aronai dudó antes de continuar. Hemos venido a discutir los eventos que han sucedido. Hay mucha preocupación entre los miembros del Consejo. Una sonrisa fugaz apareció en los labios de Carter. ¿Preocupación? Esa es una forma de decirlo, dijo, inclinándose hacia atrás ligeramente. Déjenme adivinar. Están aquí para decidir si somos una amenaza. Aronai vaciló. Estamos aquí para comprender. Carter soltó un suspiro lento. Está bien, les haré las cosas claras, dijo. Tocó un consolador y apareció una proyección holográfica. Era una línea de tiempo. Siglos de guerra, desde los primeros conflictos humanos hasta las batallas planetarias más devastadoras. Guerras que habían dado forma a naciones enteras, derrumbado imperios y redibujado el curso de la historia. Nuestra historia está escrita en sangre, dijo Carter. Cada especie enfrenta dificultades. Cada civilización lucha por sobrevivir. Pero la humanidad, nacimos en la guerra. Carter cambió la proyección a una nueva imagen. Una brutal secuencia de la invasión Selbrat. Las fuerzas humanas destrozando al enemigo, no solo con armas, sino con estrategia. Hace mucho tiempo aprendimos algo, continuó Carter. No se gana una guerra con superioridad numérica. No se gana con poder de fuego superior. Volvió su mirada hacia la delegación. Se gana pensando más que tu enemigo, resistiendo más que él, convirtiéndote en algo que no pueden predecir. El silencio llenó la sala. El embajador del dominio Drau, con las garras ligeramente temblorosas, finalmente habló. Entonces, ¿qué es lo que quieren, General Carter? Carter se inclinó hacia adelante, descansando los codos sobre la mesa. ¿Qué queremos?, dijo, sacudiendo la cabeza. Todavía no lo entienden, ¿verdad? Se levantó lentamente, paseando alrededor de la mesa. No queremos su aprobación. No necesitamos sus alianzas y seguro que no necesitamos su permiso para existir. Se detuvo y fijó la mirada en cada delegado. La pregunta no es qué queremos, dijo con voz grave. Es, ¿qué quieren ustedes? La delegación se tensó. Carter continuó, su tono calmado pero firme. Sabemos que el Consejo está debatiendo qué hacer con nosotros. Sabemos que algunos de ustedes quieren guerra, otros quieren contención. Algunos de ustedes son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que ninguna de esas opciones funcionará. Dejó que las palabras calaran antes de dar el golpe final. ¿Quieren saber si la humanidad es una amenaza?, dijo, inclinando la cabeza ligeramente. Eso depende.
¿Son ustedes una amenaza para nosotros? El peso de la pregunta se posó sobre la delegación como una fuerza asfixiante. Aronaí, a pesar del miedo presionando contra su alma, respiró profundamente. No deseamos la guerra, General Carter, dijo. Carter los observó durante un largo momento, luego asintió. Entonces no la tendrán. Un alivio recorrió a la delegación, solo para que las siguientes palabras de Carter revelaran una escalofriante verdad. Pero si llega la guerra, dijo, con la voz firme, no será como nada que hayan visto antes. Se inclinó ligeramente hacia adelante. No conquistaremos. No ocuparemos. Sonrió. Terminaremos con ustedes. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. Las palabras colgaron en el aire como una sentencia de muerte. Por primera vez en su existencia, el Consejo Galáctico había encontrado algo que no podía controlar. No un imperio, no un invasor, no un conquistador, sino una fuerza. Una fuerza que nunca sería detenida. Una fuerza llamada humanidad. Un año después, el Consejo Galáctico no había declarado la guerra, pero tampoco había declarado la paz. En su lugar, había comenzado una guerra fría no declarada, una construida sobre el miedo, la incertidumbre y la comprensión silenciosa de que la Tierra era ahora la fuerza más peligrosa de la galaxia. El Consejo había enviado sondas, intentando monitorear las actividades humanas desde una distancia segura. Querían saber qué tan rápido estaba avanzando la humanidad, cuánto de la tecnología Selbrat habían reconfigurado. No aprendieron nada. Cada sonda enviada al sistema solar simplemente desapareció. No había restos, ni señales de socorro, solo silencio absoluto. Y luego comenzaron las desapariciones. No en la Tierra, ni siquiera en el sistema solar, sino en los límites de los imperios más poderosos del Consejo. Naves enteras, estaciones de investigación completas, flotas enteras desaparecían de la existencia sin dejar rastro. El Consejo se apresuró a descubrir la verdad. Despacharon sus naves de guerra más avanzadas para investigar, creyendo que se trataba del trabajo de una facción rebelde, tal vez de un remanente Selbrat. No encontraron nada. No había restos, no había señales de socorro, no había evidencia de que un enemigo siquiera hubiera estado allí. Y luego, un día, una sola nave de guerra abandonada apareció en el espacio del Consejo. Un crucero de batalla del poderoso dominio Drau, su casco desgarrado como si algo lo hubiera rasgado desde el interior. Aún se activaba una baliza de socorro. El Consejo interceptó la señal y llevó la nave a una estación orbital segura para su investigación. Científicos, ingenieros y oficiales de inteligencia se reunieron, desesperados por encontrar respuestas, y activaron la caja negra de la nave. La estática llenó la sala. Luego, una sola transmisión rota. Una voz, paniqueada, aterrorizada. Están aquí. No sabemos cómo. No tienen naves. No tienen flotas, pero están aquí. Un profundo suspiro agitado. Luego, un susurro. Caminan en las sombras. Saben dónde dormimos. Nos están cazando. Otra pausa. Se oyó el sonido de un movimiento. Algo metálico arrastrándose por el suelo. No son un imperio. No son una nación. Son fantasmas. Y ya están aquí. Un fuerte estruendo, gritos, disparos, luego, silencio. La grabación terminó. La sala quedó mortalmente callada. Luego, los monitores parpadearon. Uno por uno, todas las pantallas de la estación orbital se apagaron antes de mostrar lo mismo. Un simple mensaje escrito en el perfecto común galáctico. Les advertimos. Ahora los estamos observando. El pánico se apoderó del Consejo. La humanidad nunca había salido de la Tierra. Pero se había esparcido. No tenían flotas, ni ejércitos, ni invasiones. Sin embargo, estaban en todas partes. Y por primera vez, los gobernantes de la galaxia entendieron lo que se sentía ser presa. El Consejo Galáctico había controlado las estrellas durante milenios, equilibrando el poder entre sus muchos imperios, sofocando rebeliones antes de que pudieran echar raíces, decidiendo el destino de civilizaciones enteras con una simple votación del Consejo. Ahora ellos eran los que estaban siendo cazados,
pero no por naves de guerra, no por legiones invasoras, sino por algo invisible. Enteros gobernadores planetarios desaparecieron de la noche a la mañana. Altos oficiales militares desaparecieron de la seguridad de sus estaciones fortificadas. No hubo alarmas, ni señales de lucha, ni cuerpos, solo desaparecidos. Algunas especies del Consejo se negaban a creer que era obra de los humanos. ¿Cómo podría ser? El dominio Drau controlaba miles de mundos. El Imperio Ralvex tenía la red de inteligencia más sofisticada de la galaxia conocida. Los Hatil se esparcían por cientos de sectores con coordinación de mente colmena. Sin embargo, todos ellos estaban perdiendo gente. Las desapariciones no eran aleatorias. No eran caóticas. Eran calculadas. El Consejo convocó una sesión de emergencia. Dentro de la Gran Cámara, el aire estaba espeso de paranoia. Cada especie presente había reforzado su seguridad, triplicado sus guardias personales, escaneado sus habitaciones en busca de dispositivos de escucha humanos. No sirvió de nada. Todos sabían la verdad. La humanidad ya estaba dentro. El orador del Consejo, un ser más antiguo que algunas estrellas, se puso de pie ante la asamblea. Su voz, que antes era firme, ahora temblaba. No podemos permitir que esto continúe, dijo. ¿Quién de nosotros no ha sido afectado? Nadie habló, porque cada especie en la sala ya había sufrido una pérdida. El señor de guerra Drau, mostrando sus dientes afilados, gruñó. Esto no es guerra, masculló. Esto es terror. Una representante del Imperio Ralvex, con sus muchos ojos escaneando la sala nerviosamente, siseó. No, esto es peor que el terror. El terror es caótico. Esto es quirúrgico. El embajador Hatil, una criatura insectoide con mandíbulas afiladas como cuchillas, chirrió con ansiedad. Están tomando a nuestros líderes. ¿Pero por qué? ¿Por qué no han hecho demandas? Esa fue la parte que más aterraba al Consejo. La humanidad no había hecho ultimátums, no había hecho amenazas, no había dado discursos. Simplemente, actuaron. El orador del Consejo respiró hondo. Debemos abrir canales diplomáticos. Debemos. Las luces de la cámara parpadearon. Todas las pantallas dentro de la gran sala se apagaron de una vez. La cámara entera se sumió en el silencio mientras la gran pantalla central cobraba vida. Un solo humano apareció allí. No un diplomático, no un general, solo un hombre vestido con ropa táctica negra. Su rostro estaba tranquilo. Su voz era firme. No negociamos con ustedes, dijo, su mirada barriendo la sala como si pudiera verlos directamente. Ustedes cumplen. Un escalofrío recorrió la asamblea. El orador, tragando su miedo, trató de responder. Estamos dispuestos a... No, lo interrumpió el humano. Ustedes tuvieron su oportunidad. Ahora decidimos nosotros. La Cámara del Consejo estalló en protestas. Somos los gobernantes de esta galaxia. Rugió el señor de guerra Drau. El humano sonrió. No con arrogancia, no con burla, sino con certeza. Ya no gobiernan nada. La transmisión terminó. Las luces volvieron. Las pantallas parpadearon hasta regresar a sus pantallas originales. Pero algo había cambiado. Los miembros del Consejo miraron a su alrededor, dándose cuenta simultáneamente de que algo era diferente. La mitad de los asientos estaban vacíos. Representantes que habían estado allí minutos antes simplemente se habían ido. No hubo gritos, ni sonidos, nada. Solo sillas vacías. El Consejo había perdido el control. La humanidad ya había ganado. El pánico se apoderó de los miembros restantes del Consejo. Algunos corrieron hacia sus equipos de seguridad personal, solo para descubrir que sus guardias habían desaparecido. Otros activaron balizas de socorro de emergencia, solo para darse cuenta de que nadie venía. No era solo la delegación la que había desaparecido. Cada centro de comunicación controlado por el Consejo, cada sistema de vigilancia, cada relé de coordinación de flotas, estaba de repente en silencio. Los gobernantes de la galaxia habían sido cortados de su propio imperio. El señor de guerra Drau, antes un faro de arrogancia, ahora temblaba. ¿Qué han hecho?
El orador del consejo, su piel antigua pálida por el miedo, se obligó a mantenerse compuesto. Esto es imposible, susurró. ¿Una especie sin imperio, sin flotas? ¿Cómo lo hicieron? La respuesta vino de las sombras. Una voz humana resonó a través de los altavoces de la cámara. Aprendimos de ustedes. Un silencio absoluto cayó sobre los delegados. Las pantallas parpadearon de nuevo. Más humanos aparecieron. No solo soldados, ingenieros, científicos, estrategas, cada rostro tranquilo, cada mirada inquebrantable. Ustedes construyeron esta galaxia sobre el control, dijo un humano. Creyeron que al mantener a las especies bajo control, al suprimir las amenazas antes de que pudieran surgir, siempre estarían en el poder. Otra voz, una mujer esta vez. Pero nunca tuvieron en cuenta a nosotros. La pantalla principal cambió para mostrar algo que hizo que la sangre de los miembros del consejo se helara. Una lista de nombres, coordenadas, clasificaciones. Era toda la estructura del liderazgo del Consejo Galáctico. Cada base oculta, cada proyecto clasificado, cada secreto que pensaron que era intocable. Un humano apareció en la pantalla, sonriendo. Nos observaron durante años. Estudiaron nuestras guerras, nuestra historia, nuestra violencia. Se inclinó hacia adelante, su voz se tornó aguda. Pero mientras nos observaban, nosotros los estábamos observando a ustedes. El silencio que siguió fue absoluto. El señor de guerra Drau golpeó la mesa con su puño. Basta de engaños. Rugió. Nosotros somos los gobernantes legítimos de la galaxia. No nos intimidarán. La voz se cortó. Extendió su mano hacia su garganta, los ojos abiertos de par en par, ahogándose sin nada. Sus poderosas extremidades se sacudieron por un momento, luego se quedaron quietas. Su cuerpo cayó al suelo frío. Muerto. El humano en la pantalla suspiró. Eso fue un error. Antes de que el consejo pudiera reaccionar, las puertas de la cámara se abrieron y los humanos entraron. No eran soldados. No eran operativos. Sus movimientos eran precisos, silenciosos. No necesitaban armas. El miedo era su arma. Uno por uno, los miembros del consejo retrocedieron. Por favor, susurró el embajador Ralbex, su voz temblorosa. Nos rendimos. El líder humano inclinó ligeramente la cabeza. Divertido. ¿Rendirse? Dio un paso adelante, y toda la cámara se estremeció. Esto no es una guerra, dijo. Esto no es una negociación. Su voz se volvió fría. Esto es una transición. Otra humana dio un paso adelante, una mujer con ojos agudos y calculadores. Pensaron que eran reyes, gesticuló hacia la cámara. Pero su imperio ya no existe. Sus flotas ya no los obedecen. Sus generales han desaparecido. Sus colonias han sido reestructuradas. Hizo una pausa cruel. Ahora no son nada. El terror llenó la sala. El orador del consejo, antes el ser más poderoso de la galaxia conocida, miró alrededor, dándose cuenta de la verdad. El consejo ya había caído. Solo ellos fueron los últimos en enterarse. Un mensaje final apareció en todas las pantallas de la cámara. Un nuevo decreto, una nueva orden. El Consejo Galáctico está disuelto. La administración terrana ahora está en vigor. Y así, los gobernantes de las estrellas ya no existieron. Y así terminó la era del Consejo Galáctico. Un nuevo orden había surgido, uno que se construía sobre la comprensión de que la humanidad, lejos de ser una raza primitiva, era una especie capaz de cambiar el curso del universo con su voluntad de hierro. Los gobernantes de las estrellas, que alguna vez decidieron el destino de civilizaciones con una simple votación, ya no tenían poder. Ahora eran los humanos quienes dictaban las reglas del juego. La galaxia entera, que había temido a los Elbrat durante tanto tiempo, ahora temía a los humanos. Aquella especie que había sido considerada débil, primitiva, y que ni siquiera tenía un imperio galáctico, había arrasado con los Elbrat, una de las especies más poderosas que el universo había conocido. Y no solo eso, les había dejado claro que el destino de la galaxia ya no estaba en manos de los antiguos poderes. La humanidad, que había nacido de la guerra,
no solo había aprendido a sobrevivir en ella, sino a dominarla. Y cuando la galaxia finalmente se dio cuenta de esto, ya era demasiado tarde. Los humanos no necesitaban flotas, ni armadas, ni el control de sistemas enteros. Ellos eran una fuerza en sí mismos, una fuerza que solo podía ser detenida si se enfrentaba con el mismo tipo de poder que ellos habían mostrado al resto del universo. Mientras tanto, la administración terrana comenzó a tomar forma. No era un imperio en el sentido tradicional, con un monarca en su cima ni una burocracia rígida. Era algo diferente, más flexible, más enfocado en la autonomía de las especies, pero regido por un principio claro: la humanidad tenía el poder, y no toleraría que nadie desafiara su dominio. Las otras especies, que antes se habían sentido seguras en su superioridad, ahora se encontraban enfrentando una realidad aterradora. El Consejo había sido disuelto. Las delegaciones que alguna vez se reunían para discutir el destino de las civilizaciones ya no existían. Los que antes habían sido los líderes de la galaxia ahora vivían en el miedo, tratando de comprender lo que había sucedido. Los Elbrat habían sido su último desafío, y al caer ante los humanos, los más poderosos del universo fueron finalmente vencidos por una especie que nunca había sido tomada en serio. Los humanos se habían mostrado como una especie capaz de avanzar a través de sus propias cicatrices. Ellos no solo lucharon por sobrevivir, sino que transformaron cada batalla, cada conflicto, en una herramienta para crecer, para mejorar. Y eso los había llevado a donde estaban ahora, al mando de la galaxia. No porque lo desearan, sino porque no había otra opción. La guerra era lo único que conocían. Y había sido suficiente para forjar su ascenso. La galaxia nunca volvió a ser la misma después de ese día. Las especies que alguna vez se habían considerado las más avanzadas no solo perdieron su dominio, sino que comenzaron a adaptarse a un nuevo mundo, un mundo donde la humanidad no solo sobrevivía, sino que florecía. El futuro de la galaxia ya no dependía de ellos. Dependía de los humanos, y solo de ellos. El mensaje estaba claro para todos. Si la humanidad podía derrotar a los Elbrat, no había nada que pudiera detenerla. La galaxia, una vez llena de miedo y amenazas, ahora se encontraba bajo la vigilancia de aquellos a quienes nunca debieron subestimar. Y lo sabían. La humanidad había llegado para quedarse. Y nadie, ni el Consejo Galáctico ni los poderosos imperios, podría volver a desafiarla.